Bien, compañeros, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y a la vez iniciar y felicitarlos por esas responsabilidades de ustedes de cumplir con todas esas tareas y a la vez iniciando una excelente semana. Ahora nos toca hablar de los valores. Tenemos ahí una lámina proyectada, valores que nos dan muchos principios, ¿no? Respeto, sinceridad, amabilidad, bondad, amor, tolerancia, paciencia, obediencia, comprensión, honradez, esfuerzo. Bien, para nosotros poder hablar de los valores, tenemos que tener una definición clara, porque a veces lo podemos llamar como principio o valor. Bien, ¿cuál es la diferencia que existe entre principio y valor? Cuando hablamos de principio, estamos hablando de que son a nivel universal, ¿sí? Esos son los principios, que son de manera total, que la humanidad los tiene a nivel universal. Eso estamos hablando de principio. Y valores. Si nosotros le suprimimos las letras ES y solo ponemos la palabra valor, ese es el valor que le damos al principio. Mire la diferencia entre principios, son los que existen a nivel universal, ¿no es cierto? Y si solo hablamos de valor, ese es el que le damos ese valor a ese principio que nosotros ponemos en práctica. Por ejemplo, el respeto, la amistad, la tolerancia, la paciencia, la puntualidad, el amor. Entonces, esos son principios que nosotros le damos un valor. Entonces, para definir entonces qué son los valores son los que se determinan los seres humanos, su manera de ser y orientadas hacia su conducta. Entonces, mire, son los valores que determinan los seres humanos su manera de ser y orientan su conducta, ¿cierto? Eso es un concepto de valor. Pero dentro de los valores están involucrados nuestros sentimientos y emociones. Mire, entonces por eso tenemos que tener claro entre principio y valor. ¿Sí? Cuando hablamos de principio, porque si hablamos de valor ya estamos hablando de la parte nuestra. ¿Cuál es ese grado que nosotros le damos a ese valor? Porque lo podemos ver desde nuestros principios, que son sentimientos y emociones. Bien, cada persona constituye o construye su escala de valores personales. Mire, ya ahí le está dando el valor agregado a los principios. Cada persona construye su escala de valor personales. Esto quiere decir que las personas preferimos unos valores que a otros. Sí, a unos nosotros vamos a valorar más a esos principios que a otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo le puedo dar un valor de mucha importancia, por ejemplo, la puntualidad, ¿sí? Le puedo dar un valor desde mis sentimientos y emociones a la honestidad, a la honradez, ¿sí? A la tolerancia, al respeto, que para otras personas no van a ser tan importantes esos principios y le van a dar otro valor, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos diferenciando entre lo que es un valor y un principio, ¿ya? Ejemplo, tenemos la educación, la dignidad, la salud, la solidaridad, el respeto, la honestidad, la empatía, la tolerancia, ¿no es cierto? Todo eso son principios que nosotros le damos un valor, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo de valor para involucrar entre el sentimiento y emociones. Por ejemplo, usted se compra un carro último modelo, ¿sí? A usted, desde su punto de vista, lo va a tener un sentimiento, ¿no es cierto? Va a tener un valor, ¿sí? Para usted, porque es suyo, personal. Pero para sus amigos, para sus
familiares, para la sociedad, ese valor no va a tener el mismo que usted le da a ese vehículo o a ese artículo, a ese bien que compró. ¿Ya? Entonces, mira, ahí estamos formando esa escala de valores que estamos involucrando los sentimientos y las emociones, ¿no es cierto? Entonces, los valores, los sentimientos, el salud, el respeto, todos esos principios universales, nosotros le damos nuestra propia escala de valor. Para tener más claro entre una diferencia entre valor y principios, vamos a ver el siguiente video, compañeros. Vamos a ver por qué se diferencia entonces un principio y un valor. Ya les había mencionado yo de esta diferencia entre valores y principios. Veamos, compañeros. Hola, niños. Bueno, hoy voy a hablar de un tema del cual yo voy a hacer mucho uso en los videos de mi canal. Principios y valores. Todos alguna vez hemos dicho yo tengo muchos principios y valores o yo soy de muchos principios y valores. Para mí no significan lo mismo. Principios tienen un significado universal, único. Valores, yo les quitaría la ES, queda valor, y esto significa el valor que cada persona le da a los principios. Cuando somos adultos, tenemos unos patrones de conducta, y estos se basan en la programación de cuando somos niños, de lo que escuchamos, de lo que percibimos y de lo que vemos, desde el vientre de la madre hasta que tenemos unos 9 años. Aquí he escrito unos principios que para mí son bastante importantes, como es la honestidad, la responsabilidad, la honradez y el respeto. La lógica la sabemos todos. Todos sabemos lo que significan estos principios. Y aquí he puesto unos ejemplos en positivo y unos ejemplos en negativo. Vamos a empezar por los positivos. Bueno, una madre va a la farmacia o al supermercado con el niño, la dependienta le devuelve de más y la madre le dice, señorita, le devuelvo lo que no me pertenece y le pertenece al supermercado. El niño aquí observa y percibe un ejemplo de honradez. Ahora, este es personal. Cuando yo era niña, iba mucho a jugar. En la cuadra habían unas modistas que tenían unos sobrinos, Natalia y Andrés. Yo iba a jugar mucho con ellos y una vez me traje unas bolas sin permiso. Mi madre y mi abuela se han dado cuenta y me han hecho ir a devolverlas. Con lo cual, aquí me han corregido y me han dado un ejemplo de honradez. Estos niños tienen toda la posibilidad que cuando crezcan tengan unos patrones de conducta congruentes con lo que verdaderamente significan los principios. Ahora, ejemplos en negativo. Este también es real. Hay un niño que lo manda la madre a la tienda o al supermercado y el niño trae cosas que no le han encargado y que no ha pagado, y la madre lo único que hace es reírse. Le está enseñando un ejemplo o le está dando un ejemplo de deshonestidad y de poca honradez. Ahora, que yo creo que nos ha pasado a muchos, cuando tienes 6, 7 años, te dice la madre, tú di que si te preguntan que tienes solamente 4 años para que no te cobren el billete de autobús o el pasaje de autobús. Aquí ve el niño cómo la madre le hace mentir y cómo miente la madre en muchas ocasiones y le está dando un ejemplo de deshonestidad y poca honradez. Estos niños posiblemente cuando crezcan van a tener unos patrones de conducta poco congruentes con lo que significa verdaderamente los principios y le van a dar un valor muy bajo a lo que estos significan. Ahora voy a dar el ejemplo de un niño que crece en la guerrilla, en un ambiente de supervivencia, o de un niño que crece en un hogar de padres delincuentes.
Estos niños posiblemente tengan un concepto distorsionado de lo que verdaderamente significan los principios, con lo cual cuando crezcan van a tener unos patrones unos patrones de conducta poco congruentes con lo que verdaderamente significan los principios, y el valor que le van a dar a estos es muy bajo. Y aquí en valores también podemos añadir el tema de costumbres. Un ejemplo puede ser dos países con culturas diferentes donde le dan un valor diferente, por decir, a la forma de vestir, a la manera de comer y a la manera de saludar. Bueno, amigos, voy a tratar de editar muy poco este video. Bien, entonces mire, ahí reafirmamos lo que habíamos mencionado, ¿no? Entre la diferencia de principio y valor. Principio, estamos hablando de significado universal, ¿no es cierto? Que están ahí y que nosotros le damos ese valor de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, los principios de saludar, de sentarse bien en una mesa el rato de que está cenando, almorzando, bueno, todo eso ya es de cómo nosotros adoptamos la conducta para poderlos poner en práctica, ¿no es cierto? Y eso hace la diferencia de una persona a otra. Entonces, estamos claros ya entre la diferencia entre valor y principio, ¿no es cierto? Bien, continuamos entonces con el desarrollo de la clase y vemos ahí qué vamos a definir, las características, la clasificación, valores y todo lo que estamos en esta clase. ¿Qué son los valores? Mira, acá tenemos otro concepto. Es el grado de importancia o aprecio que las personas tienen por todo aquello que les rodea, piensan y sienten, ¿sí? Por eso yo les mencionaba la escala de valores, ¿no es cierto? Por eso yo les mencionaba esa escala de valor. Llevamos ahí a ese concepto. Propiedades o cualidades objetivas. Mire, ya acá habla de otro punto de vista, de las objetivas y subjetivas. ¿Por qué las llama objetivas y cuándo las llama subjetivas? Objetivas, la naturaleza, las personas y las cuestiones materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos y todo lo que es por el simple hecho de existir vale. O sea, esas son objetivas. Mire, cosas materiales, espirituales, institucionales, profesionales, ¿no es cierto? Porque aquí podemos ver materiales y no materiales, bueno, ahí podemos clasificarlo de acuerdo a nuestro estudio que queramos realizar. Y subjetivas, apreciaciones subjetivas, ya desde el otro punto de vista de valores, las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le decía de comprar un vehículo, ¿sí? O cualquier artículo, o bien al formular metas y propósitos personales? El valor es captado por las personas como algo bueno. Este es algo subjetivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Valores de las personas, ya que habla ya del punto de vista personal, se expresan mediante sus creencias, o sea, aquí a lo que son las cosas espirituales, ¿no es cierto? Interés, sentimientos, ¿sí? Convicciones, actitudes, mire, con C, no con P, juicios de valores y acciones. Entonces aquí nos habla todo, un resumen de todo, ya teniendo claro a qué llamamos valores y que ese valor le damos a los principios, ¿no es cierto? Entonces, continuamos con acá las características de los valores. Independientes e inmutables. Son las que son y no cambian. Por ejemplo, la justicia, la belleza, el amor. Esas son innatas, ¿no es cierto? Son aquellas que está ahí, la justicia, para bien o para mal, pero se hace justicia. La belleza, el amor. Absolutos, son los que no están condicionados o atados a ningún hecho social, histórico, biológicos o individual. Un ejemplo puede ser los valores como la verdad o la bondad, ¿sí? Honestidad también yo diría aquí.
inagotables. No hay ni ha sido, no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor, por ejemplo. Un atleta sin que se preocupe por mejorar su marca. Sí, o sea, esto ya es algo personal, ¿no es cierto? Algo que, porque si hablamos de acá, ¿sí? De acá de lo absoluto, ¿de qué estamos hablando? La verdad o la bondad, mire, esos son principios universales, ¿no? Pero en cambio acá ya hablas desde el punto de vista del atleta, ¿sí? En características de valores, ¿no es cierto? Porque para nosotros mejorar nuestro tiempo de llegar, por ejemplo, cubrir la puntualidad o llegar ya a nuestros trabajos, a un lugar, a un evento social, ese es algo que nosotros aún no lo tenemos o no lo practicamos o no le damos ese valor, no lo tenemos como uno de los primeros o últimos escalones, ¿no es cierto?, de los valores. Entonces algunos los tenemos al inicio, otros intermedios, otros al final, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos analizando, los valores. Aquí hay otra característica, segunda parte, objetivos y verdaderos. Mire, desde el punto de vista objetivo y verdadero, los valores se dan en las personas o en las cosas. Es lo que yo le mencionaba, que para unos tienen un mayor grado de emociones y sentimientos y para otros no le tienen, simplemente los observan y punto. ¿Ya? Independientemente de que se los conozca o no, ¿sí ven? Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal para todo ser humano y necesario para todo hombre. Por ejemplo, la supervivencia de la propia vida. Claro, unos van a tener, y por ejemplo aquí le van a dar unos más importancia, mayor valor, por ejemplo, a la salud, que otras personas no le dan mucha importancia a la salud. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación, por lo menos, de ir al médico a hacer un chequeo general una vez al año. Preguntamos y hacemos la encuesta, ¿cuánto lo hemos hecho por lo menos una vez al año? O algunos de nosotros ni siquiera lo hemos hecho ya hace mucho tiempo. Entonces ahí estamos hablando de eso, mire, de un objetivo y verdadero, ¿no es cierto? Ahí le estamos dando un valor a la salud, ¿sí? Los valores tienen que ser descubiertos por la persona y solo así es como pueden hacerlo parte de supervivencia. Claro, porque si nosotros estamos bien de salud, ni siquiera le damos esa importancia de por lo menos asistir una vez al año, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a visitar al médico? ¿Cuándo vamos a ir a un centro de salud, a un hospital? ¿Sí? En el momento en que tengamos una enfermedad. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Entonces ahí está una característica del valor. El proceso de descubrimiento se la relaciona con las actitudes y las normas en las distintas etapas educativas. Claro, recuerde que nosotros dice que los principios o valores nos los enseñan desde casa, ¿no es cierto? Y que nosotros somos el reflejo de lo que somos en casa. ¿Ya? Entonces por eso ahí se los jerarquizan. Se ordenan su prioridad y el orden depende de la edad, el sexo, las experiencias y las metas. ¿Ya? Por eso nosotros en casa nuestros padres nos enseñan que tenemos que saludar, que tenemos que respetar a los mayores, ¿sí? Que tenemos que obedecer. Bueno, nos inculcan muchos principios, muchos valores, que unos ponemos en práctica más que otros, ¿no es cierto? Pero esa es la... Y mire, aquí se clasifican biológicos, la salud, económicos, bienes y riquezas, sociales, estatus social. Claro, por eso ahí está la clase alta, media y baja, ¿no es cierto? Sensibles, del amor, el afecto, el placer. Intelectuales, la verdad, sabiduría. Estéticos, belleza, perfección. Morales, bondad, igualdad, libertad. Religiosos,
Claro, mira, aquí nosotros respetamos, ¿no es cierto? Porque el ser humano tiene existen en la sociedad diferentes religiones y nosotros debemos ser tolerantes, ¿no es cierto? Y respetar esos criterios, esas creencias de las personas. Por eso dice aquí, nuestros valores definen nuestro horizonte de felicidad en el ser o en el tener. Claro, porque los puede hablar desde el punto de vista emocional, los puede hablar de sentimientos o los puede hablar del punto objetivos, ¿sí? Porque antes hacía el análisis de objetivos y subjetivos, ¿cierto? Entonces todos estos ya tenemos claro valores donde nosotros vamos a hacer la diferencia de un ser humano a otra persona, quien practica o quien valora esos principios universales, como los que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Claro que unos lo vamos a practicar más, otros menos, pero igual le damos esa escala de valor para nosotros poder reflejar nuestra conducta como ser humano dentro de una sociedad. Entonces, para eso y para reforzar todo esto que hemos hablado de valores, vamos a ver otro videito donde nos refuerza esta parte que nos dice entre valores y principios. ¿Qué nos dice el siguiente video? Vamos a hablar de valores y principios. ¿Qué es un principio? Bueno, un principio en realidad es simplemente una definición. Y la única utilidad que tiene esta definición es que tú puedas tomar decisiones guiadas. Un principio sirve para que logres el mayor placer en la obtención de un resultado. A veces en tu vida, tú y yo buscamos obtener resultados sin apego a principios. Y en ese caso la gente dice, pues es que vendió sus principios. Entonces entendamos, un principio podría ser, por ejemplo, la honradez. La honradez es no robar, es respetar el bien de otros. Esa es la definición. ¿Para qué sirve? Pues para que tú cuando quieras obtener algo, lo obtengas de una manera más placentera o más duradera, tal vez más efectiva, y sería a través de ser honrado, de no robártelo, trabajar para obtenerlo. Entonces así se ejemplifica lo que es un principio. Es una definición, sirve para guiar tus decisiones y para lograr el mayor placer en la obtención de un resultado. El ejemplo que dimos es el de la honradez. Ahora, ¿qué es un valor? Pues simplemente algo que tú valoras, algo que es importante para ti. Hay que entender que cada ser humano se forma su propia escala de valores. Para ti a lo mejor es importante la salud y para tu hermano será la fidelidad y para tu tío tal vez sea más importante el dinero, por ejemplo. Eso es un valor, algo que simplemente valoras. Entonces no es lo mismo un principio y un valor. Sin embargo, a veces utilizamos la misma palabra, la palabra de valor, para referirnos a un principio. Entonces, por ejemplo, si tú valoras la fidelidad, entonces podríamos decir que para ti la fidelidad es un valor. Un curso de valores sería un curso en donde te enseñan principios. Ya si tú los valoras o no, pues eso ya es decisión tuya. Entonces, si tú valoras la honradez, por lo tanto, para ti la honradez va a ser un valor. Y no es lo mismo principio que valor, porque son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, a veces utilizas la palabra principio o valor para referirte a lo mismo. Quisiera introducir el concepto de inconsciencia. Una persona inconsciente es una persona que toma decisiones sin pensar en las consecuencias de estas decisiones. Aquel que decide por instinto, ya sea por venganza, por deseo carnal, o porque está enojado, por tristeza, o por algún tema emocional. Vender tus principios con tal de lograr resultados rápidos es algo muy común. Eso es ser inconsciente. El que vendas tus principios
como si nadie se fuera a dar cuenta, como si no se notara. Por ejemplo, el copiar en un examen, el pagar un soborno a un inspector o a un policía, el mentirle a tu pareja para que no se dé cuenta de lo que tú estás pensando de ella, o tal vez si le estás siendo infiel y le mientes para que no se dé cuenta. Todo eso son acciones que yo llamo inconscientes porque en realidad son acciones, son decisiones que te meten en muchos problemas, problemas que podrías evitar si no vendieras tus principios, si hablaras a tiempo. Lamentablemente, la mayoría de las personas vendemos nuestros principios con mucha frecuencia. Lo único que hace falta es que tú tengas un poco de miedo para que entonces quieras vender un principio. O que tengas una gran emoción de obtener algo y entonces vendes otro principio. O simplemente que no administras bien tu tiempo y vendes otro principio. ¿Cómo lograr entonces obtener nuestros valores o las cosas que queremos de manera efectiva? Bueno, pues una forma de obtener estos valores es usando los principios universales. Para muchas personas, los principios universales son el medio más efectivo para lograr obtener los valores que desean experimentar. ¿Qué son los principios universales? Son, como te lo dije, argumentos, definiciones y son de aplicación que algunos llaman universal. Existen en la conciencia de la mayoría de los seres humanos, aunque no los valoren. Es decir, por ejemplo, tú a lo mejor sabes perfectamente qué es ser puntual, aunque tú no seas puntual, pero sabes que la puntualidad es respetar el tiempo de los demás, aunque no lo valores. Con mucha frecuencia las personas, ya lo dije, venden sus principios con tal de lograr resultados rápidos. Son inconscientes, somos inconscientes. Basta que quieras lograr un resultado rápido y estarás en riesgo de vender uno de tus principios. Este fue el tema de los principios universales y lo que quisiera yo es ahora mostrarte algunos que seguramente ya los conoces, pero bueno, hablemos del amor. El amor tiene dos partes, la que llamamos parte activa, que está traducido como tu voluntad, tu compromiso, por supuesto manifestado en acciones concretas y resultados específicos, dirigidos a que cuides y crezcas tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tus posiciones y las de todos los seres y la naturaleza a tu alrededor, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Entonces, la parte activa del amor es aquel compromiso que tú manifiestas en acciones dirigidas a cuidar y crecer lo tuyo y lo del resto de los seres vivos del planeta. La parte pasiva se refiere a la capacidad de perdonarte a ti mismo, aceptarte como eres y como no eres, así como tu capacidad de perdonar y aceptar a todos los demás, a todos los que están a tu alrededor, incluyendo cualquier cosa negativa que te hagan. Suena un poco difícil de lograr, pero vamos a tocar el tema del amor con más precisión durante la siguiente sesión. Otro principio es la responsabilidad, que como explicamos durante el curso, es la disposición a que tú seas la causa, a tomar iniciativa, a planear para que las cosas sucedan, a responder de ti mismo, a saber que las cosas que has vivido las has creado tú con tus decisiones. El principio de palabra es cumplir todo lo que prometes con determinación, no importan los obstáculos. El ser íntegro, el ser tú mismo, es otro principio universal. El que digas lo que piensas y sientes respetuosamente, el no fingir, con tal de que lograr o de buscar la aprobación de los demás. La honestidad, pues, es hablar con la verdad. La honradez es respetar el derecho y las pertenencias de los demás. La disciplina, bueno, algún maestro me enseñó que disciplina es ser discípulo de mis convicciones. Otro más me enseñó que era hacer lo que haya que hacer, cuando haya que hacerlo, aunque no me guste. Mi capacidad de sacrificar un placer momentáneo para lograr un beneficio mayor a largo plazo. La puntualidad ya la expliqué, el cuidar mi tiempo y respetar el tiempo de los demás. El servicio es la mayor oportunidad que me brinda el universo para crecer a través de servirle a otros. El equilibrio es lograr los resultados que deseo, cuidando el equilibrio en mis valores y la ecología de mi entorno. La calidad es hacer lo que hago lo mejor que pueda desde la primerísima vez y con el mayor profesionalismo. Y la excelencia,
Finalmente, es aceptar que lo que hago está bien, pero buscar hacerlo mejor la próxima vez. Son algunos de los principios universales que yo quiero presentar para tu reflexión y para que te preguntes cuál de todos estos es al que más fallas. ¿Fallas al amor, al hacer crecer a la gente que está a tu alrededor, a los seres vivos? ¿Fallas a responder por ti mismo? ¿Fallas al cumplir lo que prometes? ¿Mientes? ¿Eres una persona que falla a la honestidad? ¿Tomas lo que no es tuyo? ¿Eres no honrado? ¿Eres impuntual? ¿Cuál es de todos estos el que tú más vendes frecuentemente? Es decir, al principio el que más fallas. Es interesante para mí que hagas una reflexión y que veas qué efecto puede tener en tu vida a largo plazo el que tú vendas estos principios o algún principio en particular. Finalmente quiero reflexionar sobre cuál será el principio que generó a los demás, el principio por excelencia del ser humano. Pregúntatelo durante un minuto. ¿Acaso será la honradez, la puntualidad, la integridad, la excelencia, la palabra? ¿Cuál crees que sea el principio que generó a los demás? Si quieres, anótalo en un papel. Vamos a ver si le atinaste. Se dice que este es el principio generador porque, en resumen, de todos los demás, si tú aplicas este principio, pues vas a acabar ejerciendo todos los otros. En mi particular punto de vista, yo creo que el principio generador es el amor, el amar, pero no visto como un simple sentimiento. Antes de entrar en la definición que vamos a ver en la siguiente sesión, quisiera que contestaras estas preguntas, incluso que las platiques con tus familiares. ¿Qué es para ti el acto de amar? ¿En qué consiste el amar a una persona? ¿Qué hay que hacer para decir que tú amaste? En segundo lugar, quisiera que discutieras si hay condiciones para amar. Es decir, si por ejemplo se requiere que la persona te guste o que sea esencialmente buena o que te corresponda ese amor. Si es necesario conocer a la persona para amarla, esa sería una tercera pregunta. ¿O podrías amar a alguien que no conozcas? También quisiera que contestaras si hay grados para amar. Te amo mucho, te amo poco, te amo demasiado. He escuchado muchas expresiones que hablan de grados de amor y quisiera que lo discutieras. ¿Existen realmente grados para amar o no? También sería interesante que platicaras la diferencia entre querer y amar. ¿O es lo mismo? Y finalmente, me gustaría saber qué piensas respecto a si se puede amar un objeto. ¿Y qué significa amar un objeto? ¿Es lo mismo que deseo o disfrute de ese objeto? Te deseo una tarde apreciable y que discutas con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros sobre estos conceptos, porque a partir de esto vamos a comenzar nuestra siguiente sesión. Bien, compañeros, miren, ahí está entonces reafirmado el conocimiento entre qué es un valor y un principio. Entonces, si nosotros recordamos, yo les voy a hacer la siguiente como pregunta, inquietud o que pronto nos da algo para reflexionar. ¿Cuál es porque dice que los valores, los principios nacen de una palabra que se llama amor. Del amor se desagregan todos estos valores, estos principios. La pregunta es, ¿cuál es el amor de tu vida? ¿Será tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos? No sé, ¿en qué escala tú los pones o cuál será el amor de tu vida? ¿Qué dicen ustedes? Reflexionemos un momento y analicemos. Porque de acuerdo al video que acabamos de ver, entonces de la palabra amor se desagregan todos esos principios universales que nosotros le damos ese valor. La pregunta era que cuál era el amor de tu vida, si era tu mamá, tu papá,
tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus hijos. Bien, en respuesta a esa pregunta, compañeros, es el amor de tu vida somos nosotros mismos, porque si nosotros no nos queremos, no nos valoramos, no formamos esa conducta de principios, no podemos amar a otras personas. Entonces tenemos que partir de ahí, que el amor de tu vida somos nosotros mismos, nosotros mismos tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que considerarnos, tenemos que darnos un buen trato, una buena salud, ¿sí? Una buena alimentación. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos queremos, entonces estamos en esa potestad, en esa libertad de poder amar a los demás. Bien, hasta ahí, compañeros, la clase del día de hoy entonces. En cuanto a los valores, ¿sí? Que nos hace mención a cuánto nosotros podemos poner en práctica estos principios que nosotros le damos en la escala de valor, ¿sí?